Cordial saludo. Mi nombre es Angie Carolina Salinas Quiroz. Soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para la presente tarea del curso de Imagenología Especial voy a hablar sobre el tema de medios de contraste. A continuación voy a compartir la presentación. Bueno, medios de contraste. Con el descubrimiento de los rayos X y el desarrollo de la radiología, surgió la necesidad de crear sustancias capaces de resaltar estructuras y así poder determinar posibles patologías en nuestro cuerpo. Así fue como nacieron los medios de contraste. Tipos de medios de contraste radiológicos. Aquí encontramos una clasificación que son positivos, neutros y negativos. En los positivos se caracterizan porque atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, viéndose en radiofagos, es decir, de color blanco. Se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles. Podemos encontrar el bario, el yodo y el gadolínio. En los neutros se caracteriza porque son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. En este encontramos el agua, la metilcelulosa, el polietilenglicol y el manitol. Los negativos. Los negativos atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Al absorber poca radiación se ven radiolúcidos, es decir, de color negro. En este encontramos el aire y el dióxido de carbono. Bueno, el gadolínio no interactúa con los rayos X, sino que se emplea en la resonancia magnética. Un dato curioso sobre los medios de contraste yodados es que se clasifican según su osmolaridad, ionicidad y viscosidad. Los hiperosmolares son los contrastes yodados cuya osmolaridad en su composición se asocian a la aparición de efectos adversos. Tenemos los iónicos y los no iónicos. En su estructura molecular se pueden dividir en monoméricos y en diméricos. Los recomendados son los no iónicos monoméricos, pues poseen baja osmolaridad como el yopamidol y el yohexol. Tenemos el consentimiento informado para la administración de los medios de contraste, pero ¿qué es? El consentimiento informado es donde se informa al paciente de manera detallada sobre los diferentes procesos diagnósticos y sus posibles complicaciones o secuelas. Es muy importante que el paciente firme esto, pues debe de ir impreso y debe de ir redactado de una forma clara. En caso tal de que el paciente no pueda firmar esto por un caso de urgencia, es necesario que lo firme el acompañante o el familiar y así podemos cubrirnos en salud, como se dice coloquialmente. Aquí tenemos un ejemplo sobre cómo es un consentimiento informado para la administración del medio de contraste yodado. Tenemos la firma del profesional, del paciente, representante legal si esto requiere, todo el paso a paso que se va a realizar para la ejecución pues, de este medio de contraste y así llevar a cabo el examen. Tenemos dosis sugeridas para los medios de contraste. Encontramos los yodados, que en este se administra 1 mililitro por kilogramo de peso corporal. En el gadolínio encontramos que se administra el 0.2 mililitro por kilogramo de peso corporal. Vías de administración de medios de contraste. Bueno, en los orales se administran varitados y yodados. En los rectales, los varitados, yodados en enema. Endovenosos, yodados y gadolíneo. Intracaniculares, los hidrosolubles yodados. Los intraarticulares, los yodados y el gadolíneo. Los intraarteriales, los yodados y el dióxido de carbono. En el vaginal se pueden aplicar los yodados por medio de sondas especiales. Tenemos la clasificación de reacciones adversas a los medios de contraste. ¿Qué es una reacción adversa? Es el efecto no deseado que aparece luego de la administración del medio de contraste. Tenemos las leves como las náuseas, el vómito, calor, rubor, cefalea y palidez. En las moderadas encontramos la hipotensión y el broncoespasmo. En las severas es la atenuación de síntomas anteriores como las convulsiones, pérdida del conocimiento, arritmia cardíaca o colapso cardiorrespiratorio. Tenemos aquí los mecanismos de producción. Bueno, aquí encontramos
por hipersensibilidad que ocurre en pacientes con antecedentes alérgicos y en asmáticos. Tenemos por reacciones quimiotóxicas que se producen en pacientes deshidratados o diabéticos. En las reacciones mecánicas tenemos que corresponde a la extravasación del medio de contraste a los tejidos blandos adyacentes. Bueno, aquí los encontramos según el medio de contraste. Los yodados pueden ser un factor de riesgo, como anteriormente lo mencioné, la osmolaridad del contraste, asma, alergia, edad, fármaco, entre otros. El gadolinio son menos frecuentes que las reportadas con los medios de contraste yodados y ocurren en el 5% de los pacientes y que se realizan una resonancia magnética. Bueno, en esta parte encontramos la sensación de frío, de calor y dolor en el sitio de punción. Algunos datos que debemos de tener en cuenta para recordar. Bueno, una reacción adversa ocurre en la primera hora tras la administración de un agente de contraste. Las reacciones adversas tardías se representan en el 5% de los pacientes y ocurre una hora o una semana después de la aplicación del medio de contraste, por eso se llaman reacciones tardías. Las extravasaciones ocurren debido a una incorrecta técnica de punción, una mala elección del vaso a punzar o deficiente fijación del sistema de punción. Bueno, tratamiento de reacciones adversas a los medios de contraste. Las reacciones graves son las que requieren de tratamiento. En caso de que ocurra una reacción así, se recomienda, primero que todo, se debe de pedir ayuda, se debe detectar y categorizar la reacción, tratar la reacción adecuadamente, derivar al paciente en casos graves. Es muy importante detectar eso para brindarle una asistencia médica al paciente. Bueno, tenemos el tratamiento de extravasación de medios de contraste. Bueno, primero que todo es importante colocar compresas de hielo sobre el área afectada y así reducir la inflamación. Tenemos que colocar, si es posible, pues y necesario, calor, elevar el miembro por encima a nivel del cuerpo, administrar analgésicos por vía oral, también la derivación inmediata, urgente con dermatólogo y cirujano plástico. Bueno, ¿qué es muy importante y necesario tener en una sala de examen? Bueno, es muy importante tener fármacos de emergencia de primera línea y equipamiento de primera mano, como se dice, ¿cierto? Entonces tenemos el oxígeno, la adrenalina, la atropina, el inhalador dosificador, suero fisiológico, fármacos anticonvulsivos, respirador bucal de una sola vía. Es muy importante, pues, como anteriormente lo mencioné, tener estos medicamentos y estos equipos para así prestarle una atención inmediata al paciente cuando presenta alguna reacción adversa. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las contraindicaciones para el uso de los medios de contraste. En esta parte es muy importante tener en cuenta el historial médico de los pacientes, por ejemplo, historias de asma, historias de alergia, enfermedades del corazón, enfermedades renales y deshidratación. Algo que debemos de tener presente como futuros profesionales es que si, por ejemplo, un paciente anteriormente se le suministraron pues medicamentos medios de contraste y tuvieron alguna reacción adversa, es muy importante que tengamos en cuenta de que no se debe de realizar pues en esta oportunidad porque puede ocurrir lo mismo. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta para que no vuelva a suceder lo mismo. Bueno, muchas gracias. Por medio de esta actividad se me dio la oportunidad de conocer los diferentes medios de contraste, clasificar sus reacciones adversas y cuáles están implícitas allí y qué se debe hacer para, para saber, pues, qué se debe saber para en un caso tal de que se presente una reacción adversa, actuar de forma adecuada y saber qué es lo que se debe hacer y no hacer cosas indebidas que puedan perjudicar
la salud del paciente. Muchas gracias.